Hola, en la cápsula de hoy les vamos a hablar un poco acerca de la literatura como un vínculo para la lectura y la escritura. Mi grupo está conformado por mi compañera Angie Soracá, quien les va a hablar un poco más adelante, y quien les habla, Michelle Flores. Entonces, es importante mencionar que el contacto con los libros para los niños se puede presentar desde antes de nacer o desde la cuna, cuando se coloca en las manos del niño su primer libro o cuando escucha las rimas, las nanas, que por generaciones cantaron sus madres y sus abuelos, y cómo olvidar de pronto el arroz con leche, los pollitos, la muñequita vestida de azul, duerme mi niño, Mambrú. Estos eventos llenos de melodía, vocabulario e imágenes van constituyendo el lenguaje que le permite al niño entender el mundo y pues así el lugar en el que él se ocupa, en el que él se desarrolla, en el que él va formándose. También los niños aprenden a partir, por supuesto, del lenguaje que escuchan. De ahí que cuando pues más rico sea el entorno en el que el niño se desenvuelva, pues su vocabulario va a ser más amplio, ¿sí? Y asimismo, pues el desarrollo de su lenguaje. Entonces, el proceso de apropiación del lenguaje continúa a lo largo de los años escolares, o sea, va siendo una construcción. Así que esos años deben estar llenos, por supuesto, de imágenes y el vocabulario excitante que ofrece la literatura de los niños. Por eso es que es tan importante. El término literatura podría definirse desde una perspectiva histórica o cultural, desde la óptica de un crítico o desde otro lector. Son promotoras de lecturas, entendemos la literatura como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento, y en formas y estructuras del lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provoca una experiencia estética. Esta experiencia puede ser la reconstrucción viva o la expansión de eventos anteriores o la creación de nuevas experiencias. A partir de la interacción con géneros diferentes, Lukens señala que un género es una clase o tipo de literatura que tiene un conjunto de características comunes, ¿sí? Él menciona 5 tipos de géneros. Uno de ellos lo menciona como ficción o literatura novelesca o de misterio. Otro, literatura tradicional, representado por la fábula, leyendas, mitos. Otro lo clasifica como aquello que conlleva lo que es la fantasía, relacionado con temas, pues por supuesto, fantásticos, y la poesía. Y por último, lo realista, que está vinculado con las biografías. El fundamento de todos estos géneros es la función imaginativa de la literatura, ¿sí? Lo que permite al alumno el enriquecimiento personal, que ya lo hemos mencionado antes, el conocimiento del acervo cultural de su contexto social y la reformación de su identidad, que es a fin de cuentas lo que se quiere lograr, y el contacto con los diferentes mundos, lo cual favorece el desarrollo del pensamiento divergente. Pues así la literatura para niños, en su mayoría escrita por adultos, es aquella que, pudiendo tener o no al niño como protagonista, refleja sus emociones y experiencias, ¿sí? Es aquella que, teniendo la óptica del niño como centro, le ofrece no siempre finales felices. También, entre todo esto que estamos mencionando, se puede afirmar que el niño desde muy pequeño participa en la literatura como un juego. Además, esta le ofrece aquella diversión y entretenimiento que es, a fin de cuentas, lo que buscan los niños. Cuando va a la escuela también tiene contacto con la literatura, no solo con los fines lúdicos, sino con otras interacciones, como por lo menos cuando va a aprender a leer y por supuesto a escribir. También tiene esa relación con lo cultural, con lo moral, con lo religioso, con por supuesto con lo pedagógico, que es lo que más brinda la literatura. En este sentido, hay autores que estipulan que el niño desde su nacimiento está expuesto a productos literarios que su cultura le propone para diversos fines y a través de distintos medios, como es la televisión, la radio, el cine, siempre están aportando, ¿sí? Entonces también cuando oye canciones de cuna, cuando se le narran o cuando estas mismas se le leen, o los cuentos también, cuando habla, juega con las palabras, canta canciones y aprende adivinanzas, todo esto es un aporte literario. Este hecho determina que los niños pueden aprender algunas reglas de funcionamiento o marcas del texto literario de manera inconsciente. Esto le permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del lenguaje escrito, lo cual le será de gran utilidad para que el aprendizaje de la lectura, por ello, desde las primeras actividades espontáneas de expresión oral y del lenguaje para enseñar a leer en el aula,
esto es un poco más común, más adecuado y más acertado en todas estas edades, ¿sí? En las de sus inicios. También es importante mencionar acá en lo mucho que contribuye el cuento, sí, que es una herramienta que por supuesto estimula el pensamiento creativo, imaginativo y crítico en los niños. Es como la herramienta fundamental, permitiéndole expresarse de diversas formas. Desde el nivel de educación inicial preescolar, los niños demuestran interés por explorar y establecer contacto con diferentes materiales de la lectura y a su vez de la escritura, ¿sí? Estas por lo general siempre se muestran unidas, los cuales estas inducen manifestar vivencias y experiencias reales e imaginativas. Ahí es cuando ellos ya inician la escritura, ya quieren contar, expresar a través de cartas a sus familiares, de pronto recrear un cuento, contarle algo. Entonces ese es como el primer medio. Por ello, pues el uso de los cuentos se convierte en su instrumento de enseñanza útil, ¿sí? Es como el que más ellos tienen al alcance y este le ayuda para sus aspectos emocionales, para su creatividad, en los procesos de formación. Y también pues la literatura proporciona a los niños ese conocimiento, ese placer y esa gratificación. Y una de las funciones de la literatura infantil y juvenil es precisamente ampliar el horizonte intelectual y artístico de los niños y adolescentes, así como su universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, ¿sí? También la importancia que cumple esta es que lo divierte y activa su curiosidad, estimula el desarrollo del pensamiento libre y creativo, proporciona temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración y ayuda a comprender el mundo en el que el lector vive y le ayuda a enfrentarlo. Es aquella construcción incluso para enfrentarse con su sociedad, con su medio. A continuación, mi compañera Angie les va a nombrar otros aspectos importantes que tiene esta literatura como un vínculo para enseñar la escritura y la lectura. Continuando, la literatura constituye lo que es un medio, digamos, fundamental para lo que es la transmisión de la cultura y lo que es la integración de las áreas del saber. Aquí tenemos lo que es la historia, la música, el arte, la psicología y la sociología, entre otras. Dentro de esto también se da lo que es el enriquecimiento de lo que tiene que ver en la parte del universo conceptual y la formación de los valores. Además, dentro de la literatura se cumple como un papel fundamental o un propósito que se da tanto en la escuela como en el hogar. Aquí se incluye lo que es la parte de las herramientas que favorece un acercamiento en cuanto a lo que es a los procesos de lectura y de escritura. En la importancia de la literatura se puede reflejar, digamos, los valores afectivos que ofrece el estudiante o el niño a través de qué, el deleite y el gozo. Esto tiene que ver que en la literatura se educa al mismo tiempo que se entretiene. Aquí se da lo que es de crear espacios, digamos, dentro del aula de clase, que dan parte de esa literatura. Aquí se abren lo que son puertas para poder dar la creatividad, también el poder de crear como esas palabras y sobre todo lo que es la parte de la imaginación. Aquí se lleva a los estudiantes o a los niños a descubrir, digamos, que espacios o momentos que pueden brindarlo en cuanto a los libros y que se da ante ciertas, digamos, que situaciones o elementos que se les pida dentro de este proceso. Además, se le permite, digamos, desarrollar todas estas destrezas de la lectura, de la escritura. También tendría como ese sentido en cómo mostrar esa, digamos, procesos en cuanto a las experiencias que se pueden dar. En el segundo elemento o el segundo aspecto es el refuerzo de la narrativa como una forma de pensamiento. Se puede ver o se puede dar que mediante la narración hoy en día es la forma más efectiva y común ¿para qué? Para poder ordenar nuestros pensamientos o lo que es nuestro mundo. En la parte de los niños o los estudiantes, esta narración es una forma típica del pensamiento que puede, digamos, observarse en las diferentes situaciones de la vida. En esto se da lo que es, digamos, como un proceso en el que se da en el libro, puede como favorecer una reafirmación de esta historia y de ahí se da como, digamos, el proceso del niño o del estudiante en el cual se va contando, digamos, esta historia y la cual él se puede ir como plasmando o se puede dar a conocer a sí mismo y podemos, digamos, como asociar lo que se describe es el lenguaje interior. En la parte
Al escuchar lo que son estos cuentos, constituye lo que es una fuerte motivación para el niño, ya que aquí se desea como digamos querer aprender a leer y sobre todo como a desarrollar ciertas habilidades de la lectura y sobre todo del habla. Aquí se asocia la lectura como un placer en el cual los niños como requieren digamos de aprender a hacerlo también y sobre todo con esa frecuencia en la que se empieza a implementar o se empieza a dar lo que es el habla, que es una parte fundamental e importante en el desarrollo del niño y en la cual se empieza a dar como esas acciones de demostración y lo que es la parte de la valoración. Esto es un aspecto importante para lo que es el aprendizaje, la motivación, la interacción, lo que tiene que ver la parte de también de la imaginación del estudiante o del niño. Entonces estos factores van teniendo como un desarrollo o un avance en cuanto a lo que es el proceso de cada uno de los niños en su formación académica y sobre todo lo que es la parte de los saberes o el aprendizaje que ellos van logrando en este proceso. En el segundo elemento o el segundo aspecto es el refuerzo de la narrativa como una forma de pensamiento. Se puede ver o se puede dar que mediante la narración hoy en día es la forma más efectiva y común ¿para qué? Para poder ordenar nuestros pensamientos o lo que es nuestro mundo. En la parte de los niños o los estudiantes esta narración es una forma típica del pensamiento que puede digamos observarse en las diferentes situaciones de la vida. En esto se da lo que es digamos como un proceso en el que se da en el libro, puede como favorecer una reafirmación de esta historia y de ahí se da como digamos el proceso del niño o del estudiante en el cual se va contando digamos esta historia y la cual él se puede ir como plasmando o se puede dar a conocer a sí mismo y podemos digamos como asociar lo que se describe es el lenguaje interior. En la parte al escuchar lo que son estos cuentos, constituye lo que es una fuerte motivación para el niño, ya que aquí se desea como digamos querer aprender a leer y sobre todo como a desarrollar ciertas habilidades de la lectura y sobre todo del habla. Aquí se asocia la lectura como un placer en el cual los niños como requieren digamos de aprender a hacerlo también y sobre todo con esa frecuencia en la que se empieza a implementar o se empieza a dar lo que es el habla, que es una parte fundamental e importante en el desarrollo del niño y en la cual se empieza a dar como esas acciones de demostración y lo que es la parte de la valoración. Esto es un aspecto importante para lo que es el aprendizaje, la motivación, la interacción, lo que tiene que ver la parte de también de la imaginación del estudiante o del niño. Entonces estos factores van teniendo como un desarrollo o un avance en cuanto a lo que es el proceso de cada uno de los niños en su formación académica y sobre todo lo que es la parte de los saberes o el aprendizaje que ellos van logrando en este proceso. Además, en el valor afectivo de la literatura es importante destacar lo que es el valor educativo, que en ella tiene lo que es el aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación en general. El primero será el desarrollo del lenguaje. Aquí se señala lo que es la parte de la potencialidad de la literatura en el desarrollo del lenguaje del niño, en el cual se da en las edades de 8 meses hasta los 2 años y medio del niño. Aquí permite identificar como todos esos patrones del lenguaje y sobre todo cómo a desarrollar estas competencias y ampliar lo que es la parte del vocabulario. Aquí se da también lo que es las experiencias. ¿Por qué las experiencias? De aquí empieza el desarrollo del niño por todas las experiencias que se viven dentro del hogar desde el momento que digamos nace hasta que se convierte en adulto. Entonces todo este proceso se empieza a dar desde el hogar y sobre todo ¿por qué? Porque empieza como a darse en ver todos estos diálogos de los padres y en el cual pues se da como se da esta participación con los niños. En esto se ajusta lo que es gradualmente a las medidas en el que él puede digamos como tener como esa interacción para poder adquirir o obtener ese desarrollo del lenguaje. Dentro de esto el beneficio que se da a través de esto son esas experiencias tempranas y sobre todo se va como involucrando o se tiene que ver con la parte de la narrativa. Es un aspecto importante en todo este proceso o en todas las etapas de los niños. Entonces este desarrollo del lenguaje se empieza a dar desde los 8 meses y aquí se da a través de las experiencias vividas que son en el hogar y los padres de familia y el entorno familiar. El segundo sería lo que es la parte
digamos, el desarrollo de la estructura discursiva. En esto, ese tiene que ver con el conocimiento de los tipos de textos y sobre todo las propiedades que se tiene. ¿Para qué? Para poder facilitar al niño lo que es la parte de la lectura y lo que es la escritura en su comprensión. Sobre todo es el trabajo con los textos completos y que vienen variados para poder, digamos, desarrollar o ampliar este proceso del niño y que tenga como esa posibilidad de leerlos y observarlos, también de poderlos como comparar, ¿sí? Comparar y sobre todo como tener esa confrontación intertextual. ¿Para qué? Para poder diferenciar y poder, digamos, como crear ciertos contextos de la parte de la definición y lo que es el conocimiento cognitivo. Para eso se empieza como a desarrollar estos aspectos y sobre todo se involucra ciertas, digamos, elementos en todo este proceso o este desarrollo del niño.